conocer ya algunos aspectos importantes referidos a un sistema teórico llamado psicoanálisis, ya que muy probablemente muchos de ustedes han escuchado en algún momento este término. Muchos también ya tienen, ¿no?, ciertas nociones con respecto a las propuestas establecidas por esta teoría, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar del psicoanálisis el día de hoy? Bueno, la definición, ya el primer y segundo enfoque, los mecanismos de defensa, aquellos que han sido tal vez más recurrentes en pregunta de examen de admisión, y la teoría del desarrollo psicosexual, ¿ya? Ahora, los objetivos que nos hemos propuesto para esta sesión, en primer lugar, es reconocer los enfoques propuestos por el psicoanálisis, ya tanto el enfoque topográfico como el enfoque estructural, y sobre todo identificar los principales mecanismos de defensa del yo, ¿ya? Así como también, bueno, nuestro objetivo es conocer la teoría del desarrollo psicosexual, también que forma parte de este sistema teórico. Ahora, para hablar de psicoanálisis tenemos que tomar en cuenta algunos antecedentes importantes, ¿no?, que permitieron el surgimiento de este sistema teórico. Y dentro de estos antecedentes se encuentra, por ejemplo, el uso de métodos radicales, ¿no?, que se utilizaban, valga la redundancia, para el tratamiento de la demencia, ¿no? La lobotomía, estas incisiones cerebrales, esos tratamientos electroconvulsivos, generaron tal vez la necesidad de buscar otra forma de abordar estos problemas, ¿no?, que no sean tan invasivos, por así decirlo. También el usar el trance como un tratamiento, ¿no?, para algunas dolencias, ¿no?, para la cura de algunas dolencias enmarcadas dentro de una postura, dentro de una corriente conocida como el mesmerismo. También el surgimiento del término hipnosis, que fue acuñado en el año 1843 por James Bright. Los trabajos realizados por el psiquiatra francés Jean-Martin Charcot, ¿no?, quien en París fundó una clínica para el tratamiento psicosomático con la hipnosis, ¿no?, con esta técnica por la cual se pone en trance a un sujeto para poder conocer tal vez aquellos aspectos que no manifestaría de manera consciente, ¿no? ¿Ya? También, bueno, entre 1880 y 1882, Joseph Breuer, ¿ya?, trató a una mujer de nombre Berta Pappenheim, a quien podemos observar aquí en la imagen, que presentaba varios síntomas histéricos, ¿ya? Al hipnotizarla, lograba acceder a la memoria de los problemas que tenía, y a esa técnica la denominó catarsis. Luego, Breuer analizó este caso con Freud, y a Berta Pappenheim la llamaron Fräulein Anna. ¿Ya? En 1885, Freud viajó a Francia para aprender cómo utilizar la hipnosis y tratar pacientes histéricos, ¿ya? Así analizó junto con Jean-Martin Charcot el caso de Anna O. Sin embargo, le restó importancia. En una conversación informal le escuchó decir a Charcot que todos los problemas psicológicos en el fondo son sexuales. Dicho comentario influyó significativamente en Freud, lo impresionó a tal punto que luego desarrolló todo un sistema teórico con esta visión, ¿no?, pansexualista. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que surge el psicoanálisis? Bueno, el inicio del psicoanálisis se remonta más o menos a finales del siglo XIX, 1895, donde Freud convenció a Joseph Breuer de publicar un libro titulado Estudios sobre histeria, o sobre la histeria, ¿no?, que observamos aquí en la imagen, donde se describe el caso de Anna O y otros pacientes, ¿no? Breuer valoró a la catarsis como eje principal de su terapia. Freud creía que había algo más, ¿no?, en la relación paciente-terapeuta.
Más tarde lo definió como transferencia y contratransferencia. Estos conceptos hacen referencia a aquel vínculo, aquella relación que puede establecerse entre el psiquiatra, entre el terapeuta y el paciente. La transferencia consiste en la dirección por parte del paciente hacia su terapeuta, o sea, el paciente dirige hacia el terapeuta ciertos afectos, ¿no? ¿Ya? Y la contratransferencia vendrían a ser los afectos que puede dirigir el terapeuta hacia el paciente, ¿no? Entonces, se han dado casos, por ejemplo, de pacientes que se han enamorado de sus terapeutas o pacientes que ven a sus terapeutas como un papá, como una mamá. Y lo propio sucede también con algunos terapeutas, ¿no? No en todos, pero sí se han dado casos de algunos terapeutas que ven a sus pacientes como sus hijos, y de pronto su objetividad al momento de tratar sus problemas puede verse afectado, ¿no? Entonces, esta interpretación ya le costó la ruptura de la amistad con Breuer, o sea, Freud ya al plantear estos términos, estos conceptos de transferencia y contratransferencia, le generó muchos conflictos, ¿no? Con Breuer hasta que se rompió, ¿no?, su amistad. Bajo la influencia de Wilhelm Fleins, Freud le otorga importancia a las experiencias sexuales tempranas como causa de problemas psiquiátricos. Freud sostiene que la personalidad, la forma de ser del individuo está determinado por las experiencias sexuales infantiles, ¿ya? Y bueno, esa visión o esa idea en gran medida fue influenciada por este personaje, ¿no? Wilhelm Fleins. Ahora, el psicoanálisis es una teoría de la personalidad fundada por el neurólogo vienés Sigmund Freud, ¿ya? A inicios del siglo XX, más o menos, en la que propone que el centro de la personalidad o la forma de ser del sujeto es motivada por eventos intrapsíquicos cuya naturaleza es inconsciente. Para Freud, toda la actividad, ¿no?, o el comportamiento, la forma de ser del individuo está motivado, está impulsado, está orientado por aquellos contenidos alojados en el inconsciente, que ni el mismo sujeto se da cuenta de que están ahí, ¿ya?, pero que van a influir significativamente en su comportamiento, en su actuar. Ahora, Freud sostuvo que la principal influencia del comportamiento no proviene de fuerzas externas del organismo, sino que proceden de fuerzas inconscientes internas, ¿no?, que están en constante conflicto. Dentro de estas fuerzas internas pueden estar los instintos, pueden estar las pulsiones, pueden estar los deseos, pueden estar de pronto los anhelos, las necesidades que puede estar experimentando internamente el sujeto. Ahora, es posible descubrir los motivos de la conducta mediante un análisis de ideas, sueños, errores y otros indicios conductuales, ¿no? Entonces, Freud decía que hay muchas formas en las cuales podemos acceder, ¿no? No en su totalidad, pero sí poder acceder a los contenidos que están alojados en lo más profundo de la mente, ¿no? Entonces, dentro de ellos están algunas ideas, bueno, los sueños, los errores o equivocaciones, incluso ciertas acciones que va a llevar a cabo el sujeto. Ahora, ¿qué es el psicoanálisis, no? Cuando nosotros nos preguntan qué es el psicoanálisis, tenemos que tomar en cuenta que para Freud el psicoanálisis era la ciencia del inconsciente, ¿no? Bueno, esta definición es extraída del libro de Teoría de la Personalidad de DiCaprio. Ahora, además, hay que tomar en cuenta que el psicoanálisis no puede ser definido de una sola forma, sino que el psicoanálisis se puede definir de tres formas, ¿no? Como teoría de la personalidad, podemos definir el psicoanálisis como método de investigación y también como técnica psicoterapéutica, ¿ya? Como teoría de la personalidad, el psicoanálisis nos explica un conjunto de principios y conceptos que describen o pretenden describir y explicar cómo está estructurada la personalidad, ¿no? Cómo está constituida la forma de ser de cada sujeto. Para eso, Freud nos propone dos enfoques, dos esquemas o dos tópicas que luego vamos a desarrollar.
Ahora, como método de investigación, el psicoanálisis se define como el conjunto de procedimientos orientados a conocer el inconsciente. ¿Ya? Dentro de estos métodos se utilizan algunas técnicas, dentro de las cuales está la hipnosis, que no fue creada por Freud, que fue adquirida o fue aprendida de Jean-Martin Charcot, y que se define como una técnica que induce a un estado de semiconsciencia en la que el sujeto recuerda experiencias que se han reprimido, ¿no? Experiencias que de forma consciente el sujeto no recuerda, no puede evocar. Entonces, para eso se induce a ese estado de semiconsciencia, se pone en trance al sujeto para que pueda recordar estas experiencias reprimidas. Y la asociación libre sí es una técnica creada por Freud que consiste en expresar sin discriminación todos los pensamientos que vienen a la mente, ya sea a partir de un elemento dado, ya sea al escuchar una palabra, un número o tal vez alguna imagen, ¿no? O alguna representación cualquiera, o ya sea de forma espontánea también, ¿no? Entonces, la asociación libre sí es una técnica propiamente psicoanalítica, por decirlo así, ¿no? En cambio, la hipnosis es una técnica más psiquiátrica, ¿no? Porque lo utilizaban ya otros médicos, además de Freud, ¿no? Ahora, como técnica psicoterapéutica, el psicoanálisis busca resolver problemas mentales enfocándose en el tratamiento de la neurosis, ¿no? También se abordaron algunos problemas vinculados a la psicosis, pero principalmente se trataron problemas neuróticos. ¿Ya? Para tratar estos problemas, si bien es cierto, se utilizó en algunos casos la hipnosis, la asociación libre, la interpretación de los sueños, ¿ya? También se utilizaron otras técnicas como la abreacción, que según Laplanche es la descarga emocional afectiva por medio de la cual un individuo se libera del afecto, ¿no? Ligado al recuerdo de un acontecimiento traumático. ¿Ya? O sea, la abreacción está más centrado en la reacción o la respuesta afectiva emocional del sujeto. Y también se puede utilizar o se utilizaba el método catártico, que se define como aquel método de psicoterapia en el que el efecto terapéutico buscado consiste en una purga, en una limpieza, ¿no? Una catarsis, ¿ya? Una descarga adecuada de los afectos patógenos, o sea, de aquellos afectos que pueden, bueno, que pueden afectar y dañar significativamente al sujeto, ¿no? Entonces, esas son las tres formas con las cuales podemos definir el psicoanálisis. Incluso hay una cuarta forma de definir el psicoanálisis, ¿no? Como una corriente psicológica también, ¿no? Que propone que la psicología debe abocarse al estudio del inconsciente. ¿Ya? Pero podríamos considerar esencialmente, ¿ya?, estas tres formas de definir, ¿ya?, al psicoanálisis: como teoría de la personalidad, como método de investigación y como técnica psicoterapéutica. Ahora es importante que conozcamos algunos conceptos básicos, conceptos principales que se van a utilizar para poder comprender y entender la teoría de Freud, ¿no? La teoría psicoanalítica. Uno de los conceptos que está muy marcado dentro de esta teoría es el determinismo, ¿no? El determinismo psíquico, que viene a ser el supuesto de que todo comportamiento es resultado de experiencias de la niñez temprana o de la infancia, ¿no?, vinculados con el desarrollo psicosexual, ¿ya? Luego vamos a ver que hay una relación, de pronto, en su teoría de la personalidad con su teoría del desarrollo psicosexual, ¿ya? Entonces, ese determinismo dice que la personalidad del sujeto se forma desde que se nace hasta que termina la etapa de la infancia, desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años promedio, que involucraría a la infancia, la niñez temprana, ¿ya? Y que están vinculados con el desarrollo psicosexual. Otro concepto también esencial dentro de la teoría de Freud es inconsciente, ¿no? Que se define como parte de la personalidad que está fuera de la conciencia y que determina el comportamiento, ¿no?, por los contenidos que se encuentran alojados en esa parte de la personalidad.
Pulsiones o instintos que vienen a ser presiones para actuar sin que haya una intención deliberada, consciente, con el objetivo de alcanzar ciertos fines. ¿Ya? Estas pulsiones o instintos se expresan a través de la libido, que se traduce como deseo en latín, que es aquella energía de que disponen las pulsiones de vida, ¿no? Y puede pasar con facilidad por diferentes áreas de atención. También la energía agresiva o la pulsión de la muerte, ¿no? Que podrían estar vinculadas en todo caso con los instintos. El instinto erótico, ¿no? Vinculado a la libido, y tal vez el instinto tanático relacionado con esta energía agresiva, ¿no? Porque nos habla de pulsión de muerte. Ahora, la catexia se define como el proceso por el cual la energía libidinal, ¿no? Se vincula hacia una persona, una idea o tal vez una cosa, ¿no? Entonces, este deseo, esta energía que dispone las pulsiones de vida, se vincula hacia algún elemento de la realidad. Eso es la catexia. Los actos fallidos, o también llamadas parapraxias, vienen a ser actos en el cual no se obtiene resultado explícitamente perseguido, sino que se encuentra reemplazado por otro. ¿Ya? Estos actos fallidos eran definidos por Freud como errores, ¿no? Equivocaciones que se cometían en determinadas situaciones y que manifestaban o expresaban contenidos inconscientes. Los sueños, soñar representa una forma de canalizar los deseos no realizados a través de la conciencia sin recurrir a los estímulos del cuerpo. Entonces, estas representaciones simbólicas que se van a elaborar mientras estamos durmiendo en estado inconsciente podrían ser también una manifestación de pulsiones, de instintos, de la libido o de la energía agresiva también, ¿no? La histeria conversiva, ¿no? Es un tipo de neurosis, un tipo de trastorno donde conflictos psíquicos se simbolizan en los más diversos síntomas corporales, ¿no? En otras palabras, la histeria conversiva es transformar un contenido inconsciente en una discapacidad física o en algún síntoma corporal. Parálisis, ceguera, sordera, mutismo, alergias, dolencias, ¿no? Que no tienen una explicación a nivel físico. Los procesos primarios de pensamiento, que son pensamientos infantiles, mediante el cual el ello, ¿no? Trata de satisfacer los impulsos instintivos, según Schultz, ¿no? Entonces, pensamiento infantil, pensamiento inmaduro, ¿no? Por el cual el ello busca tratar de satisfacer impulsos. En cambio, los procesos secundarios de pensamiento ya son aquellos procesos del pensamiento maduro que se requiere para lidiar racionalmente con el mundo exterior, ¿no? Que podríamos decir que están vinculados tal vez con el yo, ¿no? El yo, o en todo caso también podríamos ver la participación del superyo, porque ya se habla de pensamiento maduro. ¿Ya? Entonces, procesos primarios de pensamiento, pensamiento infantil, pensamiento inmaduro. Proceso secundario de pensamiento, pensamiento maduro, ¿no? Que se requiere para lidiar racionalmente. Entonces, pensamiento racional que permite lidiar e interactuar con el mundo exterior. Esos serían algunos conceptos principales que también se tienen que tomar en cuenta para entender de mejor forma la teoría psicoanalítica. Ahora, como teoría de la personalidad, Freud nos va a explicar cómo está constituida este sistema que somos cada uno de nosotros en base a dos enfoques, ¿no? Su primer enfoque es conocido como el enfoque topográfico y en él nos explica la existencia de 3 niveles de la conciencia, también llamadas capas, ¿no? Estratos, planos, áreas, regiones, territorios mentales, ¿ya? Que va a explicar utilizando una analogía, ¿no? La analogía del iceberg, ¿ya? Entonces, Freud dice que en nuestra mente hay una parte que es fácilmente observable, que está en la superficie del mar, ¿no? Que es accesible para el sujeto. Es pequeña, pero importante porque nos permite darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo aquí y ahora, en nuestro presente, ¿ya? A esa parte le llamó consciente, ¿no?
que es el resultado de la estimulación externa o de experiencias internas revividas, o sea, lo que recordamos, ¿no? Hace referencia a aquellos contenidos que se manifiestan en el presente, en el momento presente de la conciencia, y está relacionada con la conciencia de la identidad, ¿no? De quiénes somos, de qué estamos haciendo en determinado momento, qué cualidades estamos mostrando. Ahora, hay una parte de nuestra mente a la que Freud llamó preconsciente, ¿no? Que es el segundo nivel de la conciencia. Ese preconsciente contiene recuerdos latentes que surgen espontánea y deliberadamente o a través de asociación con la estimulación actual, ¿no? Entonces, estos recuerdos pueden llegar al plano consciente de manera voluntaria o involuntaria. Ya es, digamos que el límite entre el consciente y el inconsciente. ¿Ya? En algunos textos lo encuentras como la parte accesible del inconsciente, ¿no? Y es el filtro entre el consciente y el inconsciente, ¿ya? O sea, todo lo que se va viviendo aquí en el plano consciente, ¿ya? Que es importante, significativo, útil incluso para el sujeto más adelante, suele enviarse al preconsciente para que después se pueda actualizar, traer al presente o recordar, ¿no? Evocar. Entonces, no se puede ver directamente, está por debajo, ¿no? De la superficie, pero es una parte accesible, ¿no? Para el consciente. Ahora, la parte más profunda de la mente del sujeto, o diríamos la parte más profunda del iceberg, en lo que hay en mayor cantidad, está representando al inconsciente, considerado como el depósito mental del pasado, ¿ya? Sobre todo de aquellas experiencias que han sido perturbadoras, dolorosas o incómodas, ¿ya? No obligado por el deber o la restricción, ¿ya? Comúnmente inaccesible, no se puede llegar directamente, ¿no? Por ejemplo, no se puede conocer en su total dimensión al iceberg en muchos casos, por la presión, por la profundidad, por la temperatura, etcétera, ¿no? Que limitan que se conozca el real tamaño, ¿no? De ello, a menos que se utilicen, claro, instrumentos muy sofisticados, ¿no? Que sí permitan conocerlo, pero así fácilmente un individuo no podría conocer la total dimensión que tiene un iceberg, ¿no? Ahora, se manifiestan a través de diversas formas. Los contenidos que están alojados acá en el inconsciente son instintos, pulsiones, anhelos, deseos, conflictos, traumas, sentimientos, actitudes que están alojadas aquí, ¿no? En lo más profundo de la mente del sujeto. Que debido a la censura, que es la barrera que va a impedir que los contenidos que están en el inconsciente lleguen al consciente. O sea, por eso ni el mismo sujeto se da cuenta de qué contenidos hay en su inconsciente. Sin embargo, van a buscar la forma de manifestarse. Y una de las formas de manifestación de contenido inconsciente es a través de las parapraxias o los actos fallidos, los errores o equivocaciones que cometemos al hablar, al escribir o al actuar incluso. Los sueños, estas representaciones simbólicas que se elaboran mientras se duerme, ¿no? ¿Ya? La actividad onírica, entonces también sería una manifestación del inconsciente. A veces nuestros sueños podrían estar reflejando, manifestando un temor, un trauma, ¿no? Un conflicto, un deseo. El humor, los chistes también son una vía por la cual los contenidos que están alojados en el inconsciente podrían llegar al consciente. Y los trastornos conversivos, ¿no? La histeria conversiva. Hay algunas personas que convierten sus deseos, sus temores o sus traumas en ceguera, en sordera, en parálisis, en determinadas dolencias, ¿no? O de pronto discapacidades motoras o sensoriales. ¿Ya? Esas vendrían a ser las formas en las cuales se van a manifestar los contenidos inconscientes. Bien. Ahora, no es la única forma de entender o de explicar, ¿no? Cómo está estructurada la personalidad. Este fue el primer enfoque, ¿no? Freud nos hablaba de un consciente, de un preconsciente, de un inconsciente.
pero él quería explicar que la personalidad es dinámica, que la personalidad está en constante actividad, en constante dinamismo, impulsado por estas fuerzas alojadas en el inconsciente. Y como que con este primer enfoque no se observa ese dinamismo que Freud quería explicar acerca de la personalidad. Es por eso que decide elaborar un segundo enfoque, al cual se le conoce como el enfoque estructural, donde ya no nos va a hablar de instancias, de niveles, de capas, de planos o de estratos mentales. Aquí nos va a hablar de fuerzas o de agentes mentales. ¿Ya? Dentro de estos agentes encontramos en un primer momento al id, o también llamado ello, ¿ya? Considerada como la parte primitiva de la psique, ¿ya? Es la parte de nuestra mente con la cual venimos al mundo, ¿ya? Por eso está compuesto de instintos psicobiológicos heredados, ¿ya? Es considerada también la fuente de energía psíquica, ¿no? La realidad psíquica verdadera, es lo que realmente impulsa, dirige y orienta la actividad del sujeto. Funciona conforme al principio del placer, ¿ya? Que le permite reducir la tensión, la ansiedad o de pronto las necesidades que pueda estar experimentando en determinado momento. Controla la acción refleja y se caracteriza por procesos primarios de pensamiento, ¿no? Pensamientos infantiles, inmaduros, que se dejan llevar por necesidades, por requerimientos. Y se caracteriza porque es el único agente 100% inconsciente. En el ello encontramos los instintos de vida, eróticos, y los instintos de muerte, tanáticos, que impulsan al sujeto a cuidar, ¿no? De pronto de su vida, mantenerse con vida. Y también hay impulsos que lo impulsan hacia la destrucción o incluso la autodestrucción, ¿ya? Entonces, el ello está presente en el sujeto desde antes de nacer, ya desde que eras un... por requerimientos. Y se caracteriza porque es el único agente 100% inconsciente. En el ello encontramos los instintos de vida, erótico. Funciona conforme a ello, ¿ya? Considerada como la parte primitiva de la psique, ¿ya? Es la parte de nuestra mente con la cual venimos al mundo, ¿ya? Por eso está compuesto de instintos psicobiológicos heredados, ¿ya? Es considerada también la fuente de energía psíquica, ¿no? De la realidad psíquica verdadera, es lo que realmente impulsa, dirige y orienta la actividad del sujeto. Funciona conforme al principio del placer, ¿ya? Que le permite reducir la tensión, la ansiedad o de pronto las necesidades que pueda estar experimentando en determinado momento. Controla la acción refleja y se caracteriza por procesos primarios de pensamiento, ¿no? Pensamientos infantiles, inmaduros, que se dejan llevar por necesidades, por requerimientos. Y se caracteriza porque es el único agente 100% inconsciente. En el ello encontramos los instintos de vida, eróticos, y los instintos de muerte, tanáticos, que impulsan al sujeto a cuidar, ¿no? De pronto de su vida, mantenerse con vida. Y también hay impulsos que lo impulsan hacia la destrucción o incluso la autodestrucción, ¿ya? Entonces, el ello está presente en el sujeto desde antes de nacer, ya desde que eras un feto, ¿no? Probablemente predominaban, ¿no? Tu ello, y buscaba siempre satisfacer, ¿no? Tus necesidades, tus demandas y garantizar tu supervivencia. Por ejemplo, un feto, si una madre no se alimenta,
¿no? Correctamente, tomando en cuenta que está gestando, y de pronto hay un descuido en su alimentación, el feto comienza a absorber las reservas, los nutrientes que tiene la madre. Al feto no le interesa si la mamá se va a desnutrir, se va a descalcificar o van a haber algunos problemas. O sea, es egoísta, o sea, piensa en sí mismo, nada más en lo que requiere, lo que necesita, ¿no? Entonces, eso vendría a ser algunas cualidades del id o del ello. Recuerda que es el agente egoísta, instintivo, libidinal, amoral, porque no se rige por normas o reglas morales, ¿ya? Y bueno, va a primar por los primeros meses de vida, ¿no? Del sujeto. Ya más o menos desde antes de nacer hasta el año y medio, 2 años de vida, más o menos, se encuentra el id o el ello solito, ¿ya? Ahora, alrededor de los 3 años aproximadamente, se va a adquirir al segundo agente mental, al que Freud llamó ego o yo. Este agente se caracteriza porque sirve y a su vez controla al id, ¿no? O sea, sirve al id o al ello porque en muchas ocasiones busca satisfacer necesidades, demandas o requerimientos de este agente. Pero también en ocasiones lo controla. Tampoco es que hace siempre lo que el ello demanda o exige, ¿no? En algunas ocasiones sí, ¿no? Se muestra servicial y en otros casos se muestra controlador o regulador de las demandas del yo. Es el administrador de la personalidad porque el ego, el yo, es el agente lógico, es el agente racional, es el agente que utiliza el lenguaje para poder comunicarse con el entorno, para satisfacer un conjunto de necesidades y demandas de una manera correcta, ¿no? De una manera adecuada. Ahora, utiliza las facultades psicobiológicas, distingue entre lo objetivo y lo que es subjetivo, porque es el agente realista, el agente racional, ¿no? Obedece al principio de la realidad. Se caracteriza por los procesos secundarios de pensamiento, o sea, por un pensamiento maduro, ¿no? Que le permite lidiar con los diversos elementos de la realidad. Es consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Ya? El yo o ego posee, por así decirlo, las 3 partes de la conciencia, ¿no? Entonces, hay un yo consciente, hay un yo preconsciente, hay un yo inconsciente. Y finalmente, nuestro ego o yo es el mediador entre el id, ¿no? El ello, y el superego, ¿no? Afrontando lo externo, ¿ya? Afrontando a lo externo. Luego del ego, que se adquiere alrededor de los 3 años, entre los 5 o 6 años aproximadamente, adquirimos al último agente, el que Freud llamó superego o superyo. Este agente tiene 2 funciones, ¿ya? La conciencia, para discernir entre lo que es correcto o incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, para darse cuenta, ¿no? De qué está bien, qué está mal, y contiene el ideal del ego, o sea, cómo debería de comportarse el sujeto para alcanzar la perfección, ¿no? Ahora, el superego, superyo, es el componente moral o cultural de la personalidad. Es el que ejerce la censura, el que impide que el sujeto haga cosas inadecuadas o que lleve a cabo acciones que vayan en contra de las normas o las reglas establecidas. Obedece al principio del deber, ¿no? Mientras que el ello obedece al principio del placer y el yo obedece al principio de la realidad, el superyo está regido por el principio del deber. El deber por el deber mismo. ¿Ya? Lucha por fines moralistas y perfeccionistas. Tu superyo siempre te dice que hagas lo correcto, lo adecuado, que cumplas las normas y las reglas para que así seas una persona perfecta. Promoviendo el autocontrol, ¿no? De necesidades, de demandas, requerimientos, inhibiendo los impulsos del id, ¿ya? Y se caracteriza porque es preconsciente e inconsciente principalmente. Y también, bueno, se opone a los otros 2 agentes porque está regido por un principio distinto, ¿no? Entonces, todos nosotros, todo ser humano posee
una parte consciente, preconsciente e inconsciente, y también contiene un ello, un yo y un superyo. O sea, es así como explica cómo está constituida o estructurada la personalidad, ya sea por medio del enfoque topográfico o por medio del enfoque estructural. Muy bien. Ahora, aquí vamos a ver cómo está estructurada la mente y podemos relacionar tal vez los dos enfoques, ¿no? Recuerda que en su primer enfoque nos habla de niveles o instancias mentales. Consciente, todo aquello de lo que estamos al tanto en un momento dado. El preconsciente, el conjunto de pensamientos, sentimientos, recuerdos y deseos que son llevados con facilidad al nivel consciente. Están latentes acá, ocultos, pero que rápidamente llegan al plano consciente. El inconsciente, pensamientos, sentimientos, recuerdos y deseos que son en extremo difíciles de llevar a la conciencia y que una de las formas en las que podrían aparecer sería disfrazado en los sueños, ¿ya? Entonces, saber qué hora es, qué clase estás llevando, de pronto qué tema estás estudiando en ese momento, es gracias a tu consciente. Ahora, lo que aprendiste la semana pasada en el curso de psicología, el tema que estudiaste, eso probablemente estaba guardado en tu preconsciente. No lo tenías en tu mente en este momento, pero rápidamente pudiste evocarlo o recordarlo. Ahora, hay en tu inconsciente, en lo más profundo de tu mente, una serie de deseos, anhelos, conflictos, temores, pulsiones, instintos, ya que ni tú mismo te das cuenta, o ni tú misma te das cuenta que están ahí alojados en tu mente, pero que van a ir definiendo y determinando tu actuar, ¿ya? Ese es con el primer enfoque, niveles de la conciencia. En el segundo enfoque, ya nos explica la existencia de agentes mentales, ¿no? Dentro de los cuales el ello es el agente, el primer agente, ya considerado como la fuente de energía de Eros y Tánatos, los instintos de vida y muerte, el cual busca la gratificación inmediata de acuerdo con el principio del placer. Ahora, el segundo agente es el yo, ¿no? Que es considerado como el brazo ejecutivo de la personalidad que busca resolver el conflicto continuo entre el ello y el superyo, siguiendo el principio de la realidad, ¿ya? Al no poder enfrentar, ¿no?, o superar este conflicto en la realidad, el yo en su parte inconsciente va a utilizar un conjunto de mecanismos, ¿no?, de estrategias llamadas mecanismos de defensa. Entonces, es el yo, pero el yo inconsciente el que va a utilizar estos mecanismos, ¿ya? Y finalmente está el superyo, ¿ya? El superyo, que es la estructura moralista e idealista que consta de la conciencia, que castiga el comportamiento que viola a las reglas de la sociedad, y el yo ideal, ¿no?, que recompensa el comportamiento que satisface las expectativas idealistas, ¿ya? Entonces, así es como se relacionan o se vinculan los dos enfoques, ¿no? El enfoque topográfico y el enfoque estructural. Ahora, la relación entre los tres subsistemas, entre el ello, yo y superyo. Bueno, el primero es que el objetivo de la psique es la reducción de la tensión que proviene de la búsqueda del placer. Esta energía proviene del ello, ¿ya? Lo primero que busca hacer nuestra psique o nuestra mente es reducir la tensión que proviene de las demandas del ello, ¿no?, por la búsqueda de placer, ¿ya? Ahora, el yo se va a encargar de mediar las exigencias que operan en el ello, el superyo y la realidad. Ser el mediador que va a ir evaluando cuál de los agentes se va a satisfacer y de pronto qué exigencias, ¿no?, se le puede imponer a cada uno de estos agentes. El superyo, al derivarse del yo, hace las veces de freno moral o contrafuerza de las preocupaciones prácticas de este último, con lo que se establece una serie de directrices que definen y limitan la flexibilidad del yo, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. El superyo deriva del yo, ¿ya?, pero hace en ocasiones las veces de freno moral, ¿no?, o de contrafuerza,
¿ya? Acerca de algunas preocupaciones que pueda tener el yo. Y ciertas partes significativas del yo y del superyo pueden permanecer en un estado inconsciente. De hecho, normalmente son inconscientes. Esto significa que la persona ignora todo lo relacionado con sus contenidos y que se requiere un considerable esfuerzo para adquirir conciencia de ellos, ¿no? Generalmente esto se debe por el transcurrir del tiempo, el paso de los años, ¿no? En el cual puede haber, pueden alojarse, ¿no? En el inconsciente, ¿ya? Y no manifestarse o aflorar en determinadas situaciones. Ahora, acabamos de decir que el yo, ¿no? Es el agente, es el brazo ejecutivo, es el que va a decidir qué se hace, qué no se hace, qué agente va a ser satisfecho o no. Ahora hay ocasiones donde el conflicto o la posición entre el ello, ¿no? Lo que deseo hacer, y el super yo, lo que debo hacer, es tan opuesto, tan antagónica, que de no manejarlo adecuadamente puede llevar a que el sujeto sufra de un trastorno, ¿no? Porque pueda de pronto sufrir de niveles elevados de tensión, de ansiedad, de angustia. Entonces hay la necesidad de aliviar esa tensión, de aliviar esa angustia. ¿Y cómo la aliviamos? De manera natural, con participación de nuestro yo inconsciente. Los mecanismos de defensa son estrategias elaboradas por el ego o por el yo contra las fuerzas opresoras del id, del superego y de la realidad externa. ¿Ya? El propósito principal de los mecanismos de defensa es reducir la ansiedad. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un mecanismo de defensa. ¿Ya? Un jovencito le pregunta al amigo cómo le fue en su entrevista. A lo que el amigo responde: no me dieron el puesto, ¿no? Pero lejos de sentirse mal porque no le han otorgado el puesto de trabajo, manifiesta que tampoco lo quería tanto porque suele ser un trabajo muy aburrido, muy rutinario, ¿no? Entonces, ante la negativa de un empleo, ¿ya? El sujeto manifiesta que es mejor, ¿no? Porque así ya no va a tener que trabajar tantas horas, o tal vez se presenta una oportunidad mejor, etcétera, ¿no? Pero ahí que se está haciendo, se está justificando, ya se está argumentando mediante algunas situaciones lógicas o válidas, ya el hecho de que no haya sido aceptado en el empleo, ¿no? Entonces fui a una entrevista de trabajo, ya no me dieron el empleo, pero yo no digo qué pena, qué mal, no me voy a tirar a morir porque no me han dado trabajo, sino utiliza el mecanismo de defensa de que es mejor así. Ahora voy a tener más tiempo para prepararme, tal vez para postular a una carrera, una profesión mucho más compleja, o tal vez voy a trabajar, voy a juntar mi dinero para luego poder estudiar, ¿no? Etcétera. Entonces, eso ya depende de cómo el sujeto enfrenta diversas situaciones generadoras de tensión. El mecanismo al cual se está haciendo referencia en la imagen es a la racionalización. Pero además de la racionalización hay otro mecanismo, ¿no? Que algunos consideran como la madre de todos los mecanismos de defensa, que es la represión. La represión consiste en prevenir que los pensamientos dolorosos o peligrosos entren en la conciencia y lo afecten, ¿no? Entonces, la represión sería enviar al inconsciente, sacar de la conciencia la experiencia por ser muy dolorosa, muy perturbadora, ¿no? Muy peligrosa incluso, y enviarla al inconsciente para que permanezca ahí oculta, ¿no? Por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, la represión, en pocas palabras, podríamos decir que es olvidar experiencias perturbadoras y dolorosas, ¿no? Incluso peligrosas. La proyección es aquel mecanismo por el cual vemos nuestros propios defectos en los demás, ¿no? Yo, que soy una mujer muy chismosa, de pronto veo ese defecto en otra persona y la acuso de ser chismosa. Oye, ¿por qué eres chismosa? Porque estás siempre metida en la vida de las personas. Cuando la chismosa soy yo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy proyectando, ¿no? Estoy atribuyendo o estoy viendo en otros sujetos mis propios defectos, ¿ya?
La racionalización, por otro lado, es aquel mecanismo de defensa por el cual se hace que la conducta parezca racional y con eso se justifica un error, un fracaso, una torpeza o una limitación, ¿no? Ya, no me dieron el puesto de trabajo, pero igual no lo quería, dice, ¿no? Porque es muy aburrido, es muy rutinario, ¿no? Yo no estoy para ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está justificando el no haber sido aceptado por una determinada empresa. La sublimación es aquel mecanismo por el cual se busca encontrar salidas inofensivas para la atención, pero que está asociada con necesidades frustradas. Entonces, la sublimación implicaría encontrarle salidas culturalmente refinadas a los impulsos primitivos. Dicho de otra manera, satisfacer impulsos inadecuados con actividades valoradas socialmente, ¿ya? Por ejemplo, una persona que se siente bien al agredir físicamente a las personas, pero no puede ir por la vida golpeando a cualquiera para sentirse bien. Entonces, ¿qué hace esta persona? Opta por practicar un deporte donde pueda golpearse a las personas, donde pueda liberar tensión, sin que nadie lo juzgue, lo cuestione o lo critique por dicha actividad. Entonces, sin darse cuenta, ¿no? Comienza a mostrar cierto interés por practicar un deporte en particular, ¿no? Entonces, eso es la sublimación. Encontrar salidas culturalmente refinadas a los impulsos primitivos. También hay otro mecanismo llamado formación reactiva, que consiste en encubrir un motivo o sentimiento experimentando conscientemente su opuesto, ¿ya? Dicho de otra manera, hacer lo contrario a lo que piensas o sientes. Suele ser un mecanismo de defensa. Por ejemplo, en la relación entre algunos yernos y sus nueras, o sus suegras, perdón. Algunos, no estamos diciendo todos, hay algunos yernos que tienen una serie de ideas negativas, ¿no? Cierto rechazo hacia sus suegras. Pero cuando están frente a ellas, cara a cara, las halagan, resaltan sus cualidades, valoran, le agradecen, ¿no? El apoyo y todo lo demás. Entonces, este yerno, ¿no? Tiene una serie de ideas negativas con respecto a su suegra, sin embargo, cuando está frente a ella, la trata de la mejor forma posible. ¿Ya? A eso se le conoce como formación reactiva. Por eso dice encubrir un motivo o sentimiento experimentando conscientemente su opuesto. Entonces, yo siento odio, ¿no? Sin embargo, me comporto de forma muy amorosa, ¿no? Muy atenta. Tal vez yo soy una persona egoísta, pero me comporto de forma muy solidaria, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos de formación reactiva. Ahora, hay otros mecanismos más. Tal vez has escuchado hablar de la regresión, has escuchado hablar tal vez del desplazamiento, has escuchado hablar probablemente de la negación, de la introyección, de la identificación, ¿no? Etcétera. Bueno, son algunos mecanismos que también fueron agregados por Anna Freud, ¿no? La hija de Freud. Ya, pero él ya nos hablaba y nos mencionaba algunos mecanismos, ¿no? De defensa. No son los únicos, sino que son aquellos que han sido como pregunta o alternativa de examen de admisión San Marcos. Por eso lo estamos considerando. Muy bien, entonces la teoría de la personalidad propiamente de Freud se basa en los dos enfoques, en el enfoque topográfico, en el enfoque estructural, y dentro de este enfoque estructural, en los mecanismos de defensa, en estas estrategias que utilizamos para poder aliviar tensión o ansiedad. Ahora, otro aporte significativo de la teoría psicoanalítica es el que nos explica cómo se desarrolla el sujeto a lo largo de su ciclo vital, ¿no? Y cómo sus impulsos o sus experiencias, ¿no? Vividas en los primeros años de vida van a ir determinando y definiendo su forma de ser. ¿Ya? De ahí que es importante recordar en algunos casos y conocer en otros las etapas psicosexuales de desarrollo. ¿Ya? Freud dice que la sexualidad
¿no? O el desarrollo psicosexual del sujeto involucra 5 momentos, ¿no? O 5 etapas, ¿ya? De las cuales la primera de ellas es la etapa oral, ¿ya? En cada etapa o en cada fase, la libido, la energía sexual o este deseo, ya se aloja o se ubica en determinada parte del cuerpo, convirtiéndose esta parte en una zona erógena, en una fuente de placer. Ahora, para experimentar ese placer o satisfacción, ¿no? Al estimular esa zona erógena, el sujeto suele utilizar algunos objetos libidinales, objetos de deseo, como en este caso el pezón de la madre, si hablamos de un bebé, ¿no? Desde que nace hasta el año y medio de vida más o menos, ya el sujeto forma parte de la fase oral, donde está presente ya el ello, porque recuerda que el ello es innato, ¿ya? Aquí la zona erógena o la fuente de placer es la boca, ya el objeto libidinal es el pezón de la madre, la edad entre el nacimiento a los 18 meses y el conflicto que va a tener que enfrentar, ya el sujeto durante esa etapa es el destete. Dependiendo cómo se enfrenta este conflicto, ya muy probablemente el sujeto pueda desarrollarse con normalidad o inclusive pueda quedar fijado, estancado con determinadas cualidades o características de esta etapa, ¿ya? Entonces, la fijación viene a ser aquel conjunto de cualidades o de pronto de comportamientos rígidos que muestra el sujeto porque no enfrentó adecuadamente los conflictos, ¿no? En determinada etapa psicosexual. Entonces, el destete es el conflicto que el sujeto tiene que superar adecuadamente para que no muestre comportamientos rígidos o inflexibles como el alcoholismo, la glotonería, el pesimismo, el optimismo, la envidia, la agresividad, la impaciencia. ¿Ya? Estos serían algunos rasgos de fijación si es que el sujeto no ha resuelto correctamente el conflicto, ¿no? De determinada etapa. ¿Ya? Ahora, la segunda etapa fue llamada por Freud anal, ¿ya? En esta etapa va a aparecer el yo, se va a adquirir el yo o ego. La zona erógena es el ano y la uretra, es decir, que la libido, esta energía sexual, va a salir de la boca y se va a ubicar en el ano y en la uretra, ¿no? Los esfínteres, aquellos conductos que eliminan desechos orgánicos, ¿no? Por medio de la micción o de la defecación, principalmente. Ahora aquí el objeto libidinal vienen a ser las ropas interiores, los depositorios, porque coincide con el entrenamiento, el control de esfínteres. ¿Ya? De ahí que los pequeños de esta etapa ya suelen experimentar cierta satisfacción al retener o expulsar las heces o la orina, o de pronto al estar cambiándose constantemente de ropa, inclusive de ropa interior, ¿no? Entre otras actitudes que puedan mostrar los pequeños. Entre el año y medio a los 3 años, ¿no? Que es la etapa en la que van ejerciendo cierta autonomía, donde ya pueden desplazarse solos, donde ya pueden controlar sus esfínteres, donde pueden comer solos, ya pueden hablar, etcétera, ¿no? O sea que serían algunos logros importantes durante esta etapa. El conflicto que va a tener que superar adecuadamente es el control de esfínteres. Tiene que aprender a regular sus necesidades de micción y defecación. Ahora, si no se supera correctamente este conflicto, pueden surgir fijaciones, como el ser personas muy avaras, ¿no? La avaricia, del ser excesivamente ordenadas o muy desordenadas, ser personas muy generosas, muy dadivosas, ¿no? Cayendo incluso en el despilfarro, o tal vez ser muy tacañas, ¿no? ¿Ya? La pulcritud, la limpieza, la higiene, o tal vez el descuido, ¿no? E incluso algunas conductas sociales, ¿no? Que podrían evidenciar fijación en esta etapa. La cuarta etapa vendría a ser la tercera etapa vendría a ser la etapa fálica, que es aquella etapa donde se desarrolla el superyo, el agente moralizador. Esta etapa es denominada fálica porque proviene de falo, ¿no? Que es el genital masculino. Aquí la zona erógena es el pene en los niños y el clítoris en las niñas.
El objeto libidinal, o el objeto que puede generar, ¿no?, satisfacción o placer, por así decirlo, serían los genitales de sí mismo, ¿no? Entonces es en esta etapa donde ya se manifiesta el autoerotismo o la masturbación, pero no vinculada al deseo sexual que pueda tenerse hacia otras personas, sino a la exploración y al conocimiento de su propio cuerpo, ¿no? Al ir explorando su cuerpo, el pequeño se toca sus genitales, experimenta placer, y bueno, esta conducta puede repetirse y mantenerse cada vez que quiera, ¿no?, experimentar estas sensaciones. Es importante, sí, orientar, ¿no?, a los pequeños que están durante esta etapa, ya entender de que es parte de su desarrollo, ya, pero que también debe haber un momento, un lugar adecuado donde se puedan llevar a cabo estas acciones. Tampoco es que se puede dejar, ¿no?, de manera libre, ¿no?, el llevar a cabo esta conducta de tocar sus genitales, por ejemplo, ¿no?, a discapacidad de cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. No, tiene que haber también hay una orientación con respecto al cómo actuar. Esta etapa se da entre los 3 a los 5 o 6 años, ¿ya? Y aquí tiene que resolver como conflicto los famosos complejos, ¿no?, y conductas autoeróticas. Aquí, en la etapa fálica, dice Freud, surge el deseo sexual del niño hacia personas del sexo opuesto y de la niña también, hacia personas del sexo opuesto. Ahora, como son nuestros padres las personas del sexo opuesto con las cuales interactuamos constantemente, surge, ¿no?, ese deseo sexual, según Freud, del niño hacia la madre y de la niña hacia el padre, a lo que le denominó complejo de Edipo en los niños y complejo de Edipo negativo en las niñas, pero que posteriormente sería llamada complejo de Electra, ¿no? Entonces, el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que vienen a ser el deseo sexual que siente el niño por la mamá y la niña por el papá, ¿no?, se lleva a cabo en la etapa fálica. ¿Qué pasa si no se supera, ¿no?, estos complejos, estas conductas autoeróticas? Bueno, el sujeto va a tener algunos rasgos de fijación como identificación sexual, ¿no?, con determinado modelo, terquedad, vanidad, coquetería, egoísmo, moralismo, etc., ¿no? Ya puede ser promiscuidad también, puede ser odio de sí mismo, ¿no?, ya, o de pronto castidad, ¿no? Entonces, que serían algunas manifestaciones de fijación en esta etapa, en la etapa fálica. Entre los 6 a los 11 o 12 años, el sujeto ingresa a la escuela primaria. Al ingresar a la escuela primaria tiene que adquirir una serie de instrumentos, de herramientas, de capacidades y de habilidades que le permitan adaptarse a su vida futura, ¿no?, o de pronto a su vida más adelante. Entonces, en esa etapa, la preocupación, el interés está más centrado en su aprendizaje, en su buen comportamiento, en su aceptación por parte del entorno, y la libido se inhibe, ¿no? Aquí en la cuarta etapa llamada latencia, Freud dice que no hay zona erógena, no hay objeto libidinal, no hay conflicto, ¿ya? Porque, bueno, el niño está más preocupado por mostrar su responsabilidad y por su aprendizaje que por sus deseos o satisfacciones sexuales. Ahora, ¿cuándo vuelve a manifestarse la libido, ¿no? O después de cuánto tiempo es que nuevamente surge la zona erógena, el objeto libidinal, etcétera. Eso se da en la etapa de la adolescencia, ¿no? Como de pronto en la etapa de la pubertad. A esta última etapa Freud le llamó genital, ¿ya? Y es aquella donde la libido sigue en el pene y en el clítoris, ¿no?, del sujeto, pero ya no experimenta placer sexual con sus propios genitales o al tocar sus propios genitales, sino estableciendo un contacto íntimo con otra persona, los genitales del otro, ¿no? ¿Ya? Entonces, es en esta etapa donde el sujeto comienza a establecer relaciones sexuales maduras, donde ya comienza a establecerse esta intimidad, ¿no? Ya, que también requiere de orientación por las consecuencias que pueda tener el iniciar la vida sexual activa, pero que ya se manifiesta desde esta etapa.
Aquí no hay conflictos, ¿ya? Y tampoco fijaciones. Lo que sí habría serían algunos rasgos o cualidades de cómo se ha enfrentado las primeras 3 etapas. O sea, si puedes notar, las fijaciones se dan en las 3 primeras etapas, desde que se nace hasta que se cumple 5 o 6 años, que abarcaría la infancia, ¿no? Entonces, estos 6 primeros años son determinantes en el comportamiento futuro del sujeto. De acuerdo a cómo van enfrentando, superando los conflictos, ya van a ir mostrando ciertas cualidades o características, ¿ya? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar con respecto a las teorías, a los enfoques que forman parte del sistema psicoanalítico, que es muy amplio, pero que hemos tratado de sintetizar para que se tenga herramientas necesarias para resolver una pregunta de examen de admisión si está referida con esta teoría, ¿no? Que en varias oportunidades ha sido pregunta de examen, ¿no? En algunos casos ha venido como teoría psicoanalítica y en otros casos ha venido como parte de los enfoques o de las escuelas psicológicas también, por eso es importante tomarlo en cuenta. Chicos, entonces revisen el material, de pronto busquen información también, no se conformen con lo que se les brinda a veces en clase porque el tiempo es muy mezquino, es muy limitado. Entonces hay que seguir investigando, hay que seguir buscando información y si en ese proceso surgen dudas o consultas, ¿no? Se pueden plantear oportunamente, ¿no? Por los diversos canales que se plantean, ¿ya? Que se han propuesto dentro de este ciclo. Chicos, entonces conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, muchos éxitos. Bueno, chicas y chicos, luego de haber estudiado el tema de psicoanálisis, pasamos a continuación a la resolución de la práctica dirigida, ¿ya? Esperando que, tus respuestas hayan coincidido también con las respuestas que se van a plantear a continuación, ¿ya? El solucionario que paso a presentar corresponde a la semana número 16, el tema psicoanálisis, en que la primera pregunta nos dice lo siguiente. Hasta 1899, el vínculo de las patologías entre cuerpo y mente eran que las alteraciones de la primera generaban perturbaciones en el segundo. Sin embargo, ello cambiaría cuando una teoría propuso que la relación de estos dos fenómenos también podría ser contrarios, es decir, perturbaciones de la mente podrían generar alteraciones somáticas o corporales. Dicha teoría se denominaba, por las alternativas, ¿no? Que se nos está planteando y también, ¿no? Tomando en cuenta el año al cual se hace mención, estamos hablando que hasta 1899 se creía que aquellas anomalías o afecciones que sufría el cuerpo afectaban, ¿no? significativamente a la mente. Pero si hablamos de inicio del siglo XX, surge una teoría muy conocida, una teoría muy importante, la teoría psicoanalítica, que sostiene que no solo el cuerpo puede enfermar a la mente, sino que la mente puede enfermar al cuerpo, ¿ya? Y eso se demuestra con aquellas alteraciones mentales llamadas trastornos conversivos, que en esa época estaban vinculadas a la histeria conversiva, por la cual aquellos contenidos alojados en lo profundo de nuestra mente ya generaban o se manifestaban y se expresaban a través de un conjunto de discapacidades físicas que podían ser sensoriales, que podían ser motoras. Entonces, según
el psicoanálisis, ¿ya? Hay una serie de contenidos que están en lo más profundo de nuestra mente que van a buscar manifestarse, y una de estas formas de manifestarse es a través de los trastornos conversivos. Entonces, la mente también puede afectar al cuerpo, ¿ya? Entonces, la respuesta a la pregunta número 1 sería avión, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgió una teoría que explica los estados psíquicos de la personalidad sana y los trastornos que ésta sufre como manifestación de fuerzas inconscientes o impulsos instintivos, afirmando que las perturbaciones de la mente, es decir, las fuerzas inconscientes, podrían generar alteraciones corporales. Dicha teoría es conocida como el psicoanálisis y tiene como fundador al médico austríaco Sigmund Freud, ¿ya? Entonces, la respuesta a la pregunta 1 sería avión. Ahora, en la pregunta número 2. En la pregunta 2 dice, en febrero un muchacho se suicidó arrojándose a un tren en marcha. Esto generó reacciones diversas, como compasión entre muchas personas. En otras, la reacción fue opuesta. Un usuario del tren comentó, qué egoísta el suicida, elige acabar con su vida así, cuando hay más tránsito y nosotros terminamos perjudicados porque llegamos tarde a nuestros centros de labores. El mecanismo de defensa que se evidencia en el usuario que critica al suicida es, si recuerdas, un mecanismo de defensa es una estrategia que utiliza el yo inconsciente, según Freud, para aliviar los grados de tensión, de ansiedad que puede experimentar un sujeto por el conflicto que se genera entre las demandas y exigencias del ello, del super yo y de la realidad. Entonces, dentro de estos mecanismos encontramos a la represión, que consiste en enviar al inconsciente, en sacar de la conciencia aquella experiencia considerada como dolorosa, como perturbadora, como perjudicial, ¿no?, entre comillas, para el sujeto, ¿ya? La racionalización es el mecanismo por el cual justificamos fracasos, torpezas, limitaciones con argumentos válidos y aceptables. La proyección consiste en atribuir a otros nuestras limitaciones, nuestros defectos o nuestras falencias, ¿no? Ver en los demás aquellas cualidades negativas que poseemos. Y el desplazamiento vendría a ser el mecanismo por el cual redirigimos o canalizamos nuestros impulsos negativos hacia algo menos peligroso, menos riesgoso para nosotros. Entonces, tomando en cuenta las definiciones, ¿no?, y las características de cada uno de estos mecanismos, aquel que se expresa en una persona que manifiesta que la persona que se quitó la vida es egoísta, ¿no?, porque lo hizo en un tiempo en el que las personas tienen que llegar rápidamente a su trabajo y eso le va a generar una demanda. Entonces, está manifestando esta persona su egoísmo, ¿no?, con esa expresión. Entonces le dice egoísta a alguien cuando el egoísta es él. Entonces estaríamos hablando de la proyección, ¿ya? Según Freud, el inconsciente maneja una serie de acciones u operaciones que le permite aliviar la angustia que produce el conflicto entre el ello, el superyo y la realidad, denominadas mecanismos de defensa, dentro de los cuales se encuentra la proyección, que consiste en atribuir a otros individuos cualidades que le pertenecen a uno mismo. Este mecanismo se manifiesta en aquel usuario del tren que manifiesta que el suicida es un egoísta porque no considera a las demás personas, cuando en realidad el egoísta es él, ¿ya? Entonces, respuesta a la pregunta número 2, CAS, la proyección. Muy bien. Pregunta número 3. En la pregunta número 3 dice, el dicho, cuídate de las aguas mansas que de las bravas me cuido yo, hace referencia a que muchas personas pueden parecer bondadosas, muy buenas, pero en el fondo ser muy perversas, ¿no?, malignas. Entonces, ello es porque el buen comportamiento es en realidad una de sus deseos inconscientes.
Aquí nuevamente encontramos un enunciado que se vincula con los mecanismos de defensa, ¿no? Y eso lo podemos notar por las alternativas que se nos propone. Entonces, la sublimación es un mecanismo de defensa por el cual se busca satisfacer aquellos impulsos inaceptables con actividades socialmente valoradas, ¿no? O aceptadas. ¿Ya? Aquí no estamos viendo una persona que busque satisfacer un impulso con una actividad socialmente aceptada. La formación reactiva consiste en hacer lo contrario, ¿no? O mostrar comportamientos o cualidades contrarias a las que pensamos o sentimos. ¿Ya? De ahí que este mecanismo estaría relacionado directamente con el enunciado, porque dice que el buen comportamiento en realidad podría ser, ¿ya?, una formación reactiva de sus deseos inconscientes. Una persona que se muestra bondadosa cuando en realidad es perversa, ¿no? Entonces, aquí hablaríamos de la formación reactiva, ya que el desplazamiento es redirigir, ¿no?, nuestros impulsos inadecuados hacia algo menos peligroso para nosotros, y la represión, enviar al inconsciente o olvidar experiencias perturbadoras y dolorosas. Entonces, otro mecanismo de defensa propuesto por el psicoanálisis es la formación reactiva, que consiste en presentar la emoción o el comportamiento opuesto a aquellos que se mantienen en realidad y que son inaceptables para la persona. Ya, Introducción a la psiquiatría de Sainsbury, que vendría a ser el libro del cual se ha extraído esta pequeña definición. ¿Ya? Una persona como mecanismo de defensa muestra un comportamiento opuesto al que realmente posee o de pronto como piensa o como se siente. ¿Ya? Bueno, esta imagen refleja justamente ese mecanismo de defensa, ¿no? A veces esa expresión de una imagen vale más que 1000 palabras, sería justo eso, ¿no? O la hipocresía, decían algunos chicos, ¿no?, relacionados a la formación reactiva. Muy bien, pregunta 4 entonces. En la pregunta 4 dice, Eduardo escucha que su novia le dice al despedirse, no quisiera que te vayas. Entonces su mente entra en un conflicto sobre qué quiere decir ella. Por un lado piensa, qué dulce, quiere seguir platicando. Pero luego otra parte de sí le dice, está insinuando que pasemos la noche juntos. Estas dudas le hacen titubear en cómo proceder, si decirle que podrían mensajearse el resto del día o invitarla a ir a un hotel. Al final decide contestarle, yo también. Sobre ello, ¿es correcto afirmar? La primera interpretación del mensaje es orientada por el ello. La primera interpretación del mensaje es, qué dulce, quiere seguir platicando, ¿no? Entonces, el pensar que es dulce, que quiere seguir platicando, que quiere seguir estableciendo una conversación, ¿no?, un diálogo, estará orientada por el ello. Recuerda que el ello es el agente que está regido por el principio del placer, que busca satisfacer necesidades, demandas, sin tomar en cuenta el entorno, que suele mostrarse egoísta, ¿no? Entonces, en este caso, no evidenciaría, ¿no?, digamos que orientación del ello. Podríamos decir más una orientación del yo, probablemente del agente realista, ¿no?, del agente lógico, racional, ¿no? Entonces, la alternativa A, utilizando aquí las herramientas de esta plataforma, sería considerado incorrecto. ¿Ya? Ahora, la alternativa B. El ello le inclina a hacerle una propuesta de ir al hotel, ¿no? Entonces, esa propuesta de ir al hotel, ¿ya?, para poder así satisfacer sus deseos, sus instintos, en todo caso sexuales, sí podría estar orientado por el ello, ¿no?, por el agente instintivo, libidinal, ¿no?, por el agente que está regido por el principio del placer. Entonces podríamos decir que esta sería la respuesta. Ahora, en la alternativa C dice el yo o ego no ha intervenido en su actuar. Bueno, descartamos esa alternativa porque sí hay participación del yo o del ego, cuando al final decide,
contestarle. Recuerda que el yo o el ego es el agente que tiene la última palabra y decide qué se hace o qué no se hace. Y la alternativa D dice: el principio del deber y censura gobierna exclusivamente su aparato psíquico. No, pues aquí vamos a ver participación de los tres agentes. Del ello, la participación del yo, ¿no? E incluso podríamos de manera implícita ver la manifestación de su superior, ¿no? Ya, pero principalmente del yo y del ego. Entonces, el principio del deber y la censura gobierna exclusivamente su aparato psíquico, no. Ya habría también, digamos que participación y gobierno o influencia de los otros agentes. Entonces, tomando en cuenta ello, diríamos que la respuesta a la pregunta número 4 sería barco. ¿Es así? Claro, recuerda que la expresión de la novia de Eduardo hace que éste dude entre proponerle mensajearse el resto del día, que estaría influenciado por su yo, ¿no? O invitarla a un hotel influenciado por su ello, ¿ya? De ahí que barco sería la respuesta correcta. Muy bien, haces tu captura de pantalla y me das un segundito para borrar estas anotaciones que tengo aquí, de lo contrario van a salir en la siguiente diapositiva. Muy bien, continuamos entonces. En la pregunta número 5 nos dice: Keila es una muchacha muy impulsiva, ¿ya? Es bastante espontánea. Cuando se enfurece, tiende a levantar la voz y a hacer rabietas. Lo mismo que si a alguien le gusta, busca platicar y tener contacto físico con esa persona. Sobre ello, indique la afirmación correcta. 1. Su actuar es influenciado por las demandas del ego, ¿ya? El ser impulsiva, el enfurecerse rápidamente, levantar la voz, el hacer rabietas, el buscar tener contacto físico, cuando a alguien le gusta, ¿será influenciado por el ego o por el yo? No, ¿no es así? Eso sería incorrecto, ¿ya? Y eso lo podemos fundamentar aquí con la resolución. ¿Ya? El ego influiría para que actúe de forma razonable y orientada por la situación real que afronta, porque recuerda que el ego es el agente realista. ¿Ya? Ahora, ¿el superyo predomina en su estructura psíquica? Hay que estará predominando el agente moralizador, el que ejerce la censura, ¿no? El que contiene los valores, las normas morales. No, incorrecto también. ¿Ya? Incorrecto. Ya que si predominara el superyo, tendría un comportamiento moralista. Sin embargo, ella es impulsiva, ¿ya? Ahora, ¿es posible que Keila desarrolle una fuerte neurosis debido a que no puede contener sus impulsos? Es posible, sí, es probable que se dé por ahí una neurosis debido a digamos que las tendencias, ¿no?, que hay y que pueden haber afectado, ¿no?, a su yo o su ego, ya, por ende generar por ahí ya algún desorden o alguna afección, ¿no?, en su personalidad. Se puede que Keila desarrolle un temor a las tendencias de su ello, pues el ello ha roto con las defensas creadas por el ego, ¿no? Y en la alternativa número 4 dice que Keila usa el mecanismo de defensa de la represión. Este enunciado sería incorrecto, porque si utilizara la represión como mecanismo de defensa, tendría que olvidar, ¿no?, o enviar al inconsciente aquella experiencia perturbadora, frustrante o negativa, ¿no? Entonces, la represión consiste en sacar de la conciencia las ideas, sentimientos o deseos amenazantes o vergonzosos, y eso no se evidencia aquí. Por el contrario, aquí hay una manifestación de estos contenidos inconscientes. Entonces, la respuesta correcta sería dado, ¿no? Solo la 3 sería la afirmación correcta. Muy bien, puedes hacer tu captura de pantalla para pasar a la siguiente pregunta.
Mientras tanto, voy borrando por aquí las anotaciones. Muy bien. Pregunta 6. Señale las expresiones del inconsciente y elija la secuencia de enunciados correctos. Recuerda que el inconsciente es el almacén de aquellos contenidos que son inaccesibles, ¿no?, al plano consciente, pero que van a buscar la forma de expresarse o manifestarse. Dentro de estas manifestaciones del inconsciente encontramos a los trastornos conversivos, ¿no?, que vienen a ser aquellas alteraciones, aquellos trastornos propiamente neuróticos, por los cuales se convierte o se transforma un contenido inconsciente en una discapacidad física o en algún problema que pueda afectar corporalmente al sujeto, como por ejemplo parálisis, alergia, ceguera, sordera y otros males, ¿no?, que son llamados psicosomatizaciones, ¿no? Somato, cuerpo, psico, mental. Entonces, son manifestaciones mentales que se expresan con ciertas dolencias o problemas corporales del inconsciente. ¿Ya? Entonces, en este caso, la alternativa 1 sería correcta, ¿ya? En el caso de que la ceguera, sordera o alergias no tengan una causa orgánica, según el psicoanálisis, podría ser síntomas conversivos o psicosomatizaciones, ¿ya? Entonces, la primera alternativa correcta. La segunda, ¿el error o equivocación intencional es una de sus manifestaciones? O sea, ¿una manifestación del inconsciente viene a ser el error o equivocación intencional? No. En todo caso, sería un error o una equivocación sin intención, porque recuerda que los contenidos que están alojados en el inconsciente se van a expresar y se van a manifestar de forma involuntaria, sobre la que el sujeto no ejerce un control intencional. Entonces, la alternativa 2 sería incorrecto, ya que los actos fallidos, las parapraxias que vienen a ser errores o equivocaciones, se llevan a cabo sin que exista intención de la persona que las comete. Alternativa 3. El chiste se condensa e interpreta a través de algunos mecanismos de defensa. Otra manifestación o expresión del inconsciente viene a ser el humor, ¿no?, o los chistes, ¿ya? Con los cuales se podrían estar manifestando también algunos contenidos, ¿no?, alojados en el inconsciente. Entonces podrían condensarse e interpretarse a través de algunos mecanismos de defensa. Para Freud existe una relación entre el chiste y el inconsciente al condensar de forma sustitutiva una frase, ¿ya? Y finalmente, las imágenes oníricas, ¿no?, los sueños, son una radiografía de nuestro inconsciente. Esa afirmación sería correcta. Freud consideraba que parte del inconsciente estaba siempre activo a través de los sueños y que los sueños expresan los principios funcionales del inconsciente. Para Freud, los sueños vienen a ser la vía regia para acceder al inconsciente. Bueno, él sostuvo que los sueños son un reflejo alucinatorio de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Bien, entonces la respuesta en la pregunta 6 sería casa, ¿no? 1, 3 y 4. Bien, captura de pantalla para pasar a la pregunta número 7. En la pregunta 7 dice: sobre el psicoanálisis, indique la afirmación correcta. 1. ¿Fue iniciada por el médico austriaco Sigmund Freud? Ese primer enunciado sería correcto, ya que, bueno, si bien es cierto, al inicio tuvo la colaboración de Joseph Breuer, este no estuvo de acuerdo con algunas propuestas por Freud, lo que hizo que dejara, ¿no?, de apoyarlo en su desarrollo teórico. Incluso se distanciaron, ¿no?, por algunas ideas o conceptos que tenía Freud, ¿no? ¿Ya? Entonces, es así como Freud va a dar inicio, ¿no?, por sí mismo al psicoanálisis, pero teniendo como antecedentes una serie de condiciones y situaciones que ya hemos visto durante la clase, ¿ya? Entonces, la alternativa 1 es correcta. La alternativa 2, el psicoanálisis comienza con el análisis de caso de neurosis histérica.
ese enunciado también es correcto, ¿ya? Uno de estos casos de neurosis histéricas más estudiados, ¿no? Dentro del sistema llamado psicoanálisis fue el de Berta Pappenheim, o conocida simplemente como Fräulein Anna O, ¿no? Quien padecía de neurosis conversiva, de histeria conversiva, como se le diagnosticó en esa época, permitió que se tenga una idea de lo que involucran, ¿no?, estos contenidos alojados en el consciente y cómo se manifestaban. La alternativa 3. En un inicio, Freud cree que la histeria solo ataca a la población femenina. Por el contrario, ¿no?, los otros psiquiatras, los otros médicos que trataban ese tipo de alteración llamado histeria, creían que era un mal que le daba solo a las mujeres, ¿no? De ahí justamente el concepto histeria, que proviene de hysteris, que significa útero. Sin embargo, Freud ya fue uno de los teóricos que propuso la existencia de histeria también en varones, ¿no? Pero no hablaríamos de histeria porque los varones no tienen útero. Hablaríamos de el trastorno conversivo, que también se daría ya en varones, no solo ataca a las mujeres. Y finalmente, Freud afirma que psicoanalizarse no llevará a la felicidad, pero nos dará luces para saber cómo enfrentar las perturbaciones de la vida psíquica, ¿no? Lo que es conocido como el pesimismo, ¿ya? O sea, el recibir un tratamiento psicoanalítico no nos va a llevar a ser felices, pero sí nos va a permitir entender y saber cómo enfrentar aquellas perturbaciones que podrían afectar nuestra mente, ¿no? Por ende, correcto sería el enunciado número 4. Recuerda que en Freud hay un determinismo, ¿no? Que considera que las experiencias sexuales infantiles van a ser determinantes en el actuar del sujeto en un futuro, ¿ya? Y que la psicoterapia solo va a ayudar a enfrentar los conflictos infantiles que se hayan tenido, ¿no?, inicialmente. Muy bien, clave entonces en la pregunta 7 sería Barco. Y finalmente en la pregunta 8, chicos, mientras la estructura psíquica de él es producto de la herencia biológica, él es heredero de las provisiones parentales y sociales. Bueno, como nos está hablando de estructura psíquica, se nos viene a la mente los agentes mentales, las fuerzas mentales, ¿no?, que son 3, ello, yo y superyo. Ahora, de los 3, solo uno es innato y los otros 2 adquiridos. Entonces, si hablamos de una estructura psíquica que es producto de la herencia biológica, es decir, innato, ya regido por el principio del placer, que contiene los instintos eróticos y tanáticos, que es egoísta, irracional, amoral, ese es el ello o id, ¿ya? Mientras que la estructura psíquica, que es heredera de las prohibiciones parentales, de las normas, de las reglas, de los comportamientos sociales adecuados, ese vendría a ser el super yo, o también llamado super ego, ¿no? Entonces, de ahí que la respuesta correcta en la pregunta número 8 sería dado. Recuerda que para el psicoanálisis el ello es una instancia psíquica innata, instintiva, equivalente a una energía que tiende a controlar a nuestra mente. El id está gobernado por el principio del placer y los procesos primarios del pensamiento. ¿Ya? Este agente induce a la persona a buscar alivio inmediato a la atención cada vez que ésta se presenta. Ahora, la atención surge cuando las necesidades se activan y se reduce cuando son satisfechas. Sin embargo, el superyo está constituido por las normas morales interiorizadas con la finalidad tácita de reducir la influencia de las pulsiones que se orientarían hacia la búsqueda del placer. El superego es el representante moral o cultural dentro de la personalidad. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con respecto al psicoanálisis y la resolución de la práctica dirigida. Muchas gracias por su atención. Bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad.